Santo, la levita, Señor. Úsala, Señor, como tú lo sabes hacer, Señor. Que podamos, Señor, aleluya, tocar, Padre Santo, el trono de tu gloria, Señor, aleluya. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea avivado en cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana, aleluya. Oh, derrama de tu gloria, Padre Santo, aleluya. Tu gloria está en nuestro medio, Señor, pero queremos más, aleluya. Queremos más, Padre Santo, aleluya. Como tú lo quieres todo, Señor, así nosotros queremos más, Padre Santo. Oh, bendice, Padre Santo, la persona que va a orar, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Padre Santo. Úsala, Señor, aleluya. Úsala. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Mira, Padre Santo, al predicador, Señor, aleluya. Oh, Señor, derrama de tu maná, Señor, de tu sabiduría, Señor. Y si hay exhortación, Señor, que nuestros corazones estén humildes, Señor, prestos para recibir tu consejo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre Santo, aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga más, aleluya. Me gozo de gran manera de poder verles aquí. Qué precioso lucen todos, aleluya. Mire, los domingos es el día que nosotros nos vestimos con nuestras mejores galas, aleluya. Porque queremos que el Señor nos mire bien. Queremos agradarle a Él en primer lugar. Y queremos lucir bien, aleluya. Vamos a llamar al hermano Rafael Reynoso, que creo que está un poco malito. Ayer que estábamos por el parque. A veces nosotros, hermanos, mire, me siento bien, estoy bien, me veo bien, pero hay muchas limitaciones que yo hoy en día estoy haciendo. Ya ciertos deportes que yo me gustan, me crié en ellos, el voleibol, el béisbol, no, el fútbol, pero ya hoy ya no los practico, yo me divierto viéndolos. Hago mis ejercicios porque necesito ejercitarme para mi salud, para mantenerme vivo, activo. Mis hijos me necesitan, mi esposa me necesita, la iglesia me necesita. Hay ciertas actividades que yo ahorro esa energía para canalizarlas de la manera más sabia, pero a veces no salimos, a veces quiero correr. Ayer viendo, yo quería jugar voleibol y me puse un ratito a jugar voleibol, pero estas rodillas y todo este cuerpo es demasiado valioso, hermanos, aleluya. Y no lo puedo hacer porque imagínense que me doble una rodilla y hoy no estuviera aquí. Y más que eso, de repente no puedo trabajar y hay responsabilidades. O sea que tenemos que usar, ¿verdad? Tenemos que usar esa sabiduría. No nos vayamos por emoción, hermanos, aleluya. Yo ayer me fui y me metí a jugar voleibol un ratito, pero con cuidadito porque, hermano, hay tiempo para todo, dice el Señor, hermano. Hay tiempo para todo, aleluya. Y este es el tiempo, ¿verdad? Que vamos a darle oportunidad a nuestra hermana para que nos venga a leer la palabra, aleluya. Ya que el hermano, a usted, hermana. Sí. Búsquese una palabra que esté en su corazón, ¿verdad? En la mente de Dios, porque el hermano Rafael Reynoso creo que quedó en casa porque ayer, ¿verdad? Ese sol que recibió y como tenía una operación, una cirugía reciente en sus ojos, ¿verdad? Ese sol lo incomodó y tuvo que incluso retirarse del paseo, ¿verdad? Y hoy no está con nosotros aquí. Él es el que normalmente viene y empieza a cambiar las baterías a los micrófonos, a arreglar esto, a arreglar lo otro, porque es un hombre activo en el ministerio. Pero hoy no puede estar aquí con nosotros. Dios le dé fortaleza, aleluya. Dios lo guarde en su casa, en su lecho, allá donde él está, ¿verdad? Porque hoy si tomó la medida sabia, hoy me voy a quedar en casa reposando porque la cosa se puede poner peor, hermano. Y Dios sabe y Dios está en control de todo. Así es que vamos a llamar a nuestra hermana que nos venga a leer la palabra. Aleluya.
Dios le bendiga, hermanos. Que Dios le bendiga más. Vamos a leer el Salmo 139. Mi salmo favorito. Cuando todos lo tengan con un amén, empezamos. El Salmo 139. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lo lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara a las alas del alba, me habitará en el extremo del mal. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me cubrirán. Aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis extrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los en número se multiplican más que la arena, yo desierto y aún estoy contigo. Amén. Que Dios le bendiga. Oh, gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana, aleluya. En el nombre de Cristo, aleluya. Qué precioso es. Y mire, hermanos, decía la hermana, voy a leer mi lectura favorita. Es recomendable que nosotros tengamos. La lectura tiene infinidad de consejos, ¿me entiende? Infinidad de palabras de aliento, aleluya, guías. Pero sí, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un pasaje de la Biblia, un versículo, un capítulo, un libro, que hay tanto que escoger que viene a nuestra mente, aleluya. A mí se me han quedado unos que otros, ¿verdad? Que siempre, en cualquier momento, en cualquier situación en que nos encontremos, hay salida. El Señor tiene palabra para nosotros. Alma mía, alaba a Jehová, dice la palabra, aleluya. Mire qué lindo. Cuando el siervo David se clamaba a él mismo, alaba a Jehová, alma mía, aleluya. Porque a veces que no queremos alabar, hermanos. A veces estamos medio flojos, aleluya. Y eso nos pasa a todos. Pero para eso estamos aquí, para buscar la fortaleza, aleluya. Y dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Mire, ese pasaje se me ha quedado a mí, porque sabemos ser olvidados a veces del favor de Dios, de donde Dios nos ha sacado, aleluya. Así es que, hermanos, alabemos. Alma mía, alaba a Jehová, aleluya. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Así es que este es el momento. Estamos alabando desde que el Señor puso en nuestros corazones, en nuestra mente, venir a su casa. Desde allí nosotros estamos alabando, aleluya. Así es que, pero este es el momento en que juntos vamos a alabar al Señor. Y con nosotros
las levitas del Señor, aleluya. Para que juntos, aleluya, sacudas, hermano, aleluya, muévase. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, Dios te bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre, aleluya. Él sea toda la gloria. Te adoramos, Dios. Hemos venido a honrar tu santo nombre, Jesús. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. A ti venimos, Señor, rendido ante ti, oh Dios, con un corazón humillado ante ti, Señor. Nos rendimos en esta hora, Señor. Recibe, Señor, toda alabanza. Gracias, Señor, por este día, Señor. Hemos venido a darte culto a ti, Señor. Solo tú eres merecedor de toda alabanza, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. No importa, Señor, lo que estemos pasando. Hemos venido, Dios mío, a levantar nuestra mano, a levantar, Señor, nuestra espada en acción de fe, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de toda nuestra situación, Señor. Y hoy tomamos nuestra espada, aleluya, y somos más que vencedores en tu nombre, Señor. Vamos a vencer en el nombre tuyo, Señor, aleluya. Solo en tu nombre hay poder, Señor, aleluya. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Solo en Jesús hay poder. Solo en Él tenemos la victoria. Solo en Él podemos tener la victoria, aleluya. Oh, gracias, Señor. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, aleluya. Gracias, Señor. ¿En dónde me esconderé de ti, Señor? Si subiera al monte más alto, allí estás tú. Y si bajare a lo más profundo, allí también estás tú, Señor. Tú estás en todo lugar, Señor. Oh, tú eres digno, Señor, de que te alabemos, Dios. Tú eres mi fortaleza, Señor. No hay nadie más, Señor, solo tú, Jesús. A ti te adoramos, Señor. Alzamos nuestras manos, aleluya. No hay otro Dios, Señor. Solo a ti nos inclinamos. Solo a ti, Señor, te adoraremos. No importa lo que estemos pasando. Te vamos a adorar, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, te adoramos, Dios. Mi fortaleza está en el Señor, y en el poder de su fuerza se fortalece mi corazón. Yo estoy vestida con la armadura de Dios para vencer, para ganar esta batalla espiritual. Tomo la espada y seguiré, y el gigante yo veré caer. Tomo la espada en mis manos, con más unción seguiré adorando. Tomo la espada y con mi fe todo gigante yo
Yo tengo poder y autoridad para vencer a Satanás. Con la espada y con mi fe yo venceré. Aleluya. En el nombre de Jesús vamos a vencer. Oh, no importa lo difícil que sea tu batalla, es en el nombre de Él que vamos a vencer. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Tú eres mi fortaleza. Aleluya. Santo Jesús. Te adoramos, Dios. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Y yo veo
vamos a vencer. Aleluya. Él es el que nos da la fuerza para seguir peleando. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Aleluya. No estamos solos, Señor. Tú vas delante de nosotros. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Dios. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Y cuántos son más que vencedores? Aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Señor, por la salvación, mi Dios. Aleluya. Oh, te queremos ver, Señor. Aleluya. Oh, te podemos sentir, Padre. Aleluya. Oh, te adoramos. Oh, exaltamos su nombre. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo en esta noche? Aleluya. En esta tarde. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Oh, gracias, Padre. Aleluya. Oh, dele en palma. Oh, dele en palma al Rey. Aleluya. Oh, te adoramos. Oh, gracias, mi Dios. Aleluya. Oh, tú eres todopoderoso. Oh, te adoramos, Señor. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria y transformados son por tu Espíritu. ¿Cuántos son transformados? Aleluya, levante sus manos. Oh, gracias, mi Dios. Oh, queremos verte, Dios. Aleluya. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos vean que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. De gloria
fuerte, aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Oh, gracias, mi Dios, aleluya. Oh, gracias, Señor, aleluya. Oh, te adoro, Señor, aleluya. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Oh, ¿cuántos son libres? Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Oh, gócese, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¿Cuántos son libres? Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues que ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues que ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues que ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues que ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Oh, aleluya. ¿Cuántos son libres? Aleluya. Oh, te adoramos. Oh, hasta aquí nuestra parte, aleluya. El que continúa, Señor le siga bendiciendo. Gócese, gócese, aleluya. Dios bendiga a las hermanas. Yo no sé si ustedes le pusieron mente a esa secuencia de los cantos, de las alabanzas. Primero, resistir al diablo, hablaban las hermanas. Porque hay una lucha, hermanos. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, teníamos a alguien a quien le servíamos, aleluya. Muchos de nosotros, no todos, aleluya. Y resistir al diablo, dice, y él huirá. Y mire cómo cierran.
nos gozaremos, aleluya, nos gozaremos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, hermano. Y eso está disponible para todos nosotros, aleluya, a través de su Hijo amado Cristo Jesús, aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias te damos. Dios bendiga a las hermanas del coro, aleluya. Que yo sé que ellas programan todo eso, hermano. Las alabanzas no van así porque esta me gusta, esta está bonita. No, no, no. Todo tiene un orden, aleluya. El Señor programa todas estas cosas para que nosotros vayámonos preparando para lo que el Señor tiene esta mañana, en este día, aleluya. El nombre de Jesús, gloria a Él, aleluya. Tenemos ahora a nuestra hermana Rosa Miriam, que se va a encargar de orar por los diezmos y por las ofrendas, aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermanos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, mis amados. Que el Señor le bendiga más. Miren, mis amados y amigos, vamos a ponernos todos de pies para darle gracias al Señor por esa victoria del viernes tan grande. Esa victoria que el Señor hizo aquí en este templo, en esta iglesia, porque todo lo que tuvimos aquí salimos gozosos y hoy sigue esa bendición más grande que la del viernes. Así que vamos a estar de pie para dar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, que es demasiado lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a agradecer a Dios. Padre, en este momento te damos gracias, Señor. Primeramente le doy gracias a los pastores, a mis pastores, por esta oportunidad. Y le doy gracias al Señor que me ha permitido dirigir esta oración de las ofrendas y los diezmos. Permite, Señor, que vengamos aquí al Alforí con un corazón contristo y humillado a ofrendar, Señor, nuestro corazón primero, Señor, Padre amado, nuestra gratitud hacia ti por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Que solo el motivo de abrir nuestros ojos es un motivo de darte gracias, agradecerte este nuevo día. Señor, bendice los amigos, bendice los hermanos, Señor, Padre de la gloria. Mira aquellos que no tienen, Señor, súplele. Aquellos que no tienen empleo, dar empleo, Señor, Padre. Y bendice cada ofrenda, Señor, Padre amado, Señor. Bendícela, Señor, en el dulce nombre poderoso de Jesús. Amén. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callada. Yo a Dios mío te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Yo a Dios mío te alabaré, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callada. Yo a Dios mío te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Yo a Dios mío te alabaré, y yo te alabaré, Señor, yo 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 te alabaré, 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 y yo te alabaré, Señor, yo 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 te alabaré, 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 te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por esto a ti cantaré gloria mía
cambiado mi lamento en baile. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mira mi memoria aquellos días de tristeza, aleluya. Aquellos días de soledad. Jovencito, 19, 20 años. Ya estaba triste, estaba solo y teniéndolo todo, aleluya. Mire, el Señor es perfecto, aleluya. Gracias te damos, Jesús, aleluya. Nos estamos gozando contigo y sé que tú estás gozoso allá arriba cuando tu pueblo te alaba, aleluya. Gracias te damos, Señor. Tenemos un especial. Tenemos los juveniles que nos van a conversar de qué están aprendiendo en su escuela dominical. Porque tenemos una escuela dominical que es la columna vertebral de la iglesia, hermanos. Venga a sus clases dominicales, aleluya. Es una necesidad, es una imperiosa necesidad que nosotros vengamos. Porque dice la palabra, y conocerás la verdad, aleluya. Y la verdad os hará libres. Y la verdad está en la palabra, la voluntad de Dios está plasmada, aleluya. Fue inspirada por su Santo Espíritu. Y está en la Biblia. Y eso es lo que nosotros venimos aquí a aprender. Aleluya. Sedientos, aleluya. Así es que vamos a llamar a la persona encargada de compartir la enseñanza de la escuela bíblica, el departamento juvenil, aleluya. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga más. Hoy en la escuela aprendimos de un hombre que se llama Ekenos. Y la Biblia dijo que él hablaba con Dios. Today in class, we learned a man that loved God. His name was Enoch. And the Bible says that he used to walk with God all the time. So that's teaching us that we have to desire him and walk with him and please with him. Y también dice que nosotros tenemos que ser valientes con él. Y también en la Biblia dice que un día él fue caminando y cuando él paró, he didn't realize, pero estaba en el cielo. Él no se dio cuenta porque estaba caminando con Dios. That like he was walking with God and like he didn't realize that he was with heaven, that he was in heaven, perdón. And like we have to be there for him. We have to be brave and have faith like on him. Amen. Amen. Dios le bendiga. Aleluya. Y mire la ventaja, hermano. Las clases son impartidas en español. Y muchos de nuestros niños sabemos que sus clases en la escuela son totalmente en inglés. El ambiente, los programas, lo que ellos miran, todo es en inglés. Porque ellos están en un país de habla inglesa. Pero la ventaja que estos niños que son enseñados sus clases en español, mire, cuando ellos crezcan, es necesario que nosotros en nuestros hogares, nosotros los hispanos, hablemos, tratemos de enseñarle a nuestros hijos el español. Yo tengo una hija mayor que tiene 30 años, Diandra. Hace unos años ella competía por una plaza, que era el sueño de su vida, trabajar en la educación. Por eso estudió en ese campo. Y habían varias personas participando, compitiendo por esa plaza. Y a ella le dieron esa plaza porque ella hablaba y entendía español. Mire, esa es una ventaja, hermano. Y nosotros no solamente hablamos español y hablamos inglés, sino que hablamos el lenguaje divino. Aleluya. Que eso es lo más importante. Y eso le trae añadiduras a su vida. Y eso nos van a servir en el diario vivir, hermano. Así es que, mire, estos niños tal vez no entendieron, pero hablaban de la historia de Enoch.
de un hombre que caminó con Dios, dice. Yo he leído unos pasajes ahí y viene a memoria ese, y dice que ese es el papá del hombre que duró más años en la tierra, en la historia del ser humano, como 700 y centavos por ahí, ¿me entiendes? Esas cosas para muchos de nosotros, ¿cómo es eso posible? ¿Me entiende? Usted tiene que creer, hermano. Por eso estamos nosotros aquí, porque creemos. Nosotros estamos aquí por fe, aleluya. Creyendo en lo que no se ve, aleluya. Y eso somos nosotros. Producto de lo que no era nada, hoy en día somos hijos de Dios, aleluya. El mayor galardón que un ser humano puede tener, ser hijo del Dios Todopoderoso, aleluya. Y eso lo tenemos para todos nosotros, aleluya. Gracias le damos a nuestro Señor, a nuestros pastores por esta oportunidad, este privilegio, ¿verdad? Los amo mucho, hermanos, aleluya. No solamente en el amor de Cristo, porque Él es el que nos enseña a amar. Con ese amor que Él nos dio, dice Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día nosotros podemos amarnos, apreciarnos, porque esto es poquito a poquito, hermano. Esto es un proceso. Primero vamos a tener que aceptarnos a nosotros mismos. Mire, cuando nos enfrentamos, yo hablo de mi caso personal, a esa realidad en lo que yo me convertí, hasta donde llegué, a veces no es fácil digerir esa realidad cuando nos miramos en ese espejo de la vida. De repente nos empezamos a estimar. De repente nos empezamos a querer nosotros mismos, hermanos. Y así mismo eso se va pasando a otras personas. Pero cuando empezamos y conocemos el amor que está solamente en Dios, aleluya, mire, eso es precioso y eso está disponible para todos nosotros. Los que antes no podíamos ver porque ¿qué es lo que dice un corito ahí? Una mirada de fe. Mire, una mirada de humillación, de humildad, es la que puede salvar al pecador. Mire qué corito más lindo. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Yo sé que sí. Aleluya. Porque ustedes estaban aquí antes que yo, hermanos. Y ustedes son los que me han dado la pauta. Aleluya. Y yo solo voy ahí, mire, marcando el camino. Como dice el pastor a veces en su historia. De ese padre y ese hijo que iban caminando por esa montaña oscuras. Y le dice el papá al hijo: hijo, ten cuidado de dónde te paras, le dice. No te preocupes, papá, le dice, que donde tú te pares, ahí me voy a parar yo. Aleluya. Entonces, mire, estamos aprendiendo, hermanos. Eso no está en la Biblia, pero traducido en otras palabras, allí está. Aleluya. Así es que, sin más, ¿verdad? Yo le doy las gracias a mi Señor, a mis pastores y con nosotros nuestro pastor. Aleluya. A su nombre, iglesia. Dele palma al Señor. Dele palma al Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Hidalgo. Dios lo bendiga. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Hay unos lentes por aquí. No sé de quién son. Son suyos los lentes. Gloria a Dios. No queremos pasar por alto las visitas. En esta hermosa mañana nos honra Lilian Henry. ¿Dónde está Lilian? Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida a la casa de Dios. Cristo le ama a nosotros también. Eres bienvenida a la casa del Señor. Cristo te ama a nosotros también. Aleluya. También está con nosotros Yanira e Isaac. ¿Dónde están? Yanira e Isaac. Amén. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida a la casa de Dios. Cristo le ama a nosotros también. Son bienvenidas a la casa del Señor. Cristo nos ama a nosotros también. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Santo. También está con nosotros Ani. Ani, ponte sobre tus pies. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida a la casa de Dios. Cristo le ama a nosotros también. Eres bienvenida a la casa del Señor. Cristo le ama, nosotros también. Aleluya. Mis amados, queremos darles gracias, ¿verdad? En ese compartir que tuvimos en el día de ayer. No queríamos salir del parque. Había un ambiente tremendo, ¿verdad? Estábamos de azules todos. Le dimos camiseta a todos los que estaban en el parque.
Amén. Y damos gracias al Señor. Los niños disfrutaron, los jóvenes, los adultos y los mayorcitos también se gozaron. Así que esperamos, amado, que usted se motive para el 27. Amén. El 27 estamos de nuevo en el mismo parque, el mismo lugar. Amén. Y a la misma hora. No llegue tarde, por favor. Llegue temprano para que pueda disfrutar de la naturaleza. Amén. Se jugó dominó también. Aleluya. Para los que les gustan poner ficha. Amén. Así que hay de todo. Y la comida, ni se diga. Ni se diga. Ahí había comida, mire. No, eso es increíble. ¿Cuánto comen los cristianos? ¿Cuánto comen? Oye, Dios mío. Yo tenía que mantenerme a distancia de la mesa. A distancia. Yo decía, primero dije, me voy a comer el desayuno. Después fui el almuerzo. Dije, ahora voy a comer. Y después dije, ahora voy a cenar. Y así fue. Llegamos a la casa, fue para uno bañarse, acostarse y dormirse. Amén. Porque si usted, el que estuvo en el parque y cocinó en la noche, oye, si el hombre de Dios, la esposa cocina, es un abusador. Vamos a tener que orar, ¿verdad que sí? A su nombre, iglesia. A su nombre. Este sábado que viene es la salida, ¿verdad? La actividad que tiene el pastor Eddie Ventura, adorando sobre las aguas. La hermana Ana está por aquí. Todavía le quedan ¿cuántas? 15 boletas. Si usted se ha motivado, motívese. Amén. Para que ya el pastor Eddie, ¿verdad? Estuvo hablando aquí. En el primer viaje tuvimos malas experiencias, ¿verdad? Fue un barco pequeño, la comida no era agradable, le dieron un paseíto como de niño, vengan por aquí. Ahora es un barco grande, ellos nueva administración, amén. Así que motívese, la hermana Ana está por ahí. Si usted todavía no le ha pagado, acérquese a ella, ¿verdad? Ella lo está esperando con mucho gusto. El 26, mis amados, tenemos el servicio misionero, amén, servicio misionero. Y el 27, como dije, tenemos nuestra salida para el parque, amén. En el mes de agosto, hay una actividad aquí en la iglesia y es un servicio de adoración. Escuche bien, quiero decir mejor de alabanza, ¿verdad? Un servicio de alabanza. Amén. Así que póngalo en su agenda. Eso es el 31. Gloria al Señor. Y vuelo para atrás. El día 3 tenemos servicio de confraternidad. Luego le daré las pautas. Creo que va a ser aquí en esta iglesia, porque no va a ser más afuera. Amén. Sino en esta congregación. Gloria a Dios. Amén. Tengo una lectura bíblica y es Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 20. Dice la palabra: no menospreciéis las profecías. ¿Verdad que sí? Las profecías se reciben. Amén. Ahora, ¿qué dice el contexto? Dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Amén. Y se ateneó de toda especie de mal. Pero quiero quedarme en el capítulo, versículo 20 y el versículo 21. Yo no predico, no se preocupe, simplemente quiero dar algunas explicaciones con lo que aconteció el viernes. Una administración, una predicación tremenda, poderosa, sabemos, de parte de Dios. Pero yo soy de los que creo que la administración tiene que ser privada. Amén, porque Dios no avergüenza a nadie. Dios no avergüenza a nadie. Y nadie tiene que saber mi vida personal. O sea, lo que Dios quiere decirme, me lo va a decir a mí. Amén, iglesia. Yo creo en eso.
Yo creo en la profecía, yo creo que Dios habla, pero Dios te lo va a decir a ti. Amén. Entonces, si usted recibe algo, vaya a la presencia. Si usted sabe que eso no es usted, no se preocupe. Y con el respeto de los predicadores que están aquí, hay un problema, escuche bien. Hay personas que Dios lo usa poderosamente, pero llega un momento que ya no es el Espíritu Santo que está hablando. Entonces, lo correcto es que cuando el Espíritu deja de hablar, cállese. Ya no tengo más que hablar, ya Dios habló, porque lo voy a dañar. Lo voy a dañar. Pero hay hombres de Dios, hombre de Dios, pero aprenda a retener lo bueno. Amén. A retener lo bueno. Lo que usted crea que no le sirve, sáquelo. Sáquelo. Amén. Otro punto es que sabemos cuando se está ministrando, amado, están grabando. ¿Me entiende? No solamente las personas que están aquí están escuchando y viendo. Miles de personas están escuchando lo que te están ministrando a ti. Entonces, hay que ser un poco delicado en cuanto a eso. Amén. A su nombre. No queremos pasar por alto. Celine está de cumpleaños. Queremos orar por ella. Amén. Nuestro hermano Jonás y Marilendi están de aniversario. Vaya, yo quiero que pasen por aquí también. Qué lindo. Nuestra hermana Gloria va de viaje. También aniversario. Aleluya. Pasen por aquí. Yo no sé si hay más matrimonio en medio nuestro, amado, que estén de aniversario. Aleluya. Oh, gloria. Oye, amado, escuche bien. ¿Sabe por qué uno está en gozo cuando está de aniversario? Porque después de tanta lucha, un año más. Oye, es un logro. A su nombre, iglesia. Y aún las mejores parejas tienen diferencia. Hay discrepancia. Ahora, ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que esas diferencias te van ayudando a encajarte. Aleluya. Todavía uno tiene 40 años y no se termina de conocer. ¿Usted sabe cuándo nos vamos a conocer? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Si está buscando, ¿verdad?, un matrimonio perfecto, no lo va a encontrar. Y siempre he dicho esto. Oiga, lo más poderoso es que a pesar de toda la diferencia que tengamos como pareja, nos amamos. Que el diablo no va a poder. Porque una de las cosas que el diablo quiere destruir son la familia, el matrimonio, el vínculo matrimonial, la relación de un hombre y una mujer que se aman. Entonces usted tiene, con la autoridad que Dios le ha dado, echarlo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pues yo quiero que usted se levante, extienda su mano hacia acá. Vamos a orar primeramente por Celine y darle gracias a Dios por esta joven. Amén, que Dios le ha dado ese privilegio. Padre de toda gloria, Dios de poder, de amor y de misericordia. Señor, te damos gracias por nuestra hermana Celine, que le ha dado el privilegio a esta joven de cumplir un año más. Y qué bueno, Señor, que lo has cumplido en ti, Señor. Te pedimos que usted la ayude. Usted conoce sus necesidades, sean física, espiritual, emocional, material y mental, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, por el poder de tu palabra, que tú la fortalezcas, que tú le des salud, sobre todo, Jehová. Que le dé entendimiento, Señor Dios. Que active esos dones, Señor, que están en ella. Que siga desarrollando lo que ella está desarrollando, Jehová. Que nunca se aparte ni a diestra ni a siniestra. Que su mirada siempre esté puesta en ti. Te damos gracias, Señor, en el día de su cumpleaños. Amén. Mire estas parejas, Señor, Jehová, que están de aniversario, Jehová. Y para ellos, Señor, es un gozo, es una alegría, Dios mío.
A pesar de tantas parejas, Señor, que se han divorciado, que muchos se han dejado por cosas sencillas, Jehová, ellos han permanecido. Te pedimos en esta hora que usted siga fortaleciendo este vínculo, Señor, matrimonial, Señor. Lo que usted ha establecido, hombre y mujer. Padre, por el poder de tu palabra, que usted los ayude, Señor. Que entre ellos pueda haber comunicación. Señor, que ellos aprendan el lenguaje de su pareja. Que ellos estén de acuerdo, porque dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo, Jehová. Señor, que cada día usted lo pueda unir, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, dele salud, dele sabiduría, porque la necesitamos, Jehová. Padre, por el poder de tu palabra, toda piedra de tropiezo, Señor, la echamos fuera en esta hora, Jehová. Señor, todo lo que está provocando conflicto en ellos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicidades. El beso. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Amén. Qué lindo es Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es buenísimo. Dios es buenísimo. Bueno, amados, sin más preámbulo, para mí es un placer en esta hermosa tarde entregar este micrófono al hombre que tiene la responsabilidad, porque mire, es una responsabilidad. Porque con una palabra yo puedo dar vida, pero también yo puedo matar. Pararse aquí es una responsabilidad. Y Dios nos va a llamar a cuenta de lo que salga de nuestra boca. Y Dios nos respalda lo que Él nos ha dicho. Ay. Vamos a recibir al pastor Blas Gómez. Gloria al Señor. Dáselo más fuerte que para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Él se lo merece. Él se merece un aplauso más fuerte. Alabado sea Dios. Amén. Señor, recibe ese aplauso de agradecimiento. Todo aquel que está aplaudiendo es porque te agradece, Jehová. Es porque está agradecido de ti. Es porque está agradecido. Oh, gloria. Mi alma te adora, Dios amado. Aleluya. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Gloria a Dios. Déjame ponerme aquí abajo. Estamos en victoria. Amén. Lo que pasa, hermano, que yo me muevo mucho. Cuando el Espíritu Santo me agarra, hermano, no puedo estar tranquilo, aunque yo quiera estar tranquilo. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran su nombre? ¡A su nombre! Gloria a Dios, estamos gozosos de verdad que sí, de estar aquí en medio de cada uno de ustedes. Amén. Damos gracias a Dios, damos gracias a mi hermano pastor Julio Blanco. Gloria a Dios por esta invitación. Amén. Gloria a Dios, de verdad que me siento gozoso. Me hacían falta, bastante falta. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso siempre le pido que nos lleven en oración. Siempre estamos orando por esta iglesia y creemos que Dios va a seguir bendiciendo esta iglesia de manera sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Usted no está aquí por casualidad, ni tampoco por dicha, ni por suerte. Amén. Usted está aquí por un propósito divino. Usted está aquí por propósito de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Vamos a buscar en nuestra Biblia. Soy su hermano Blas Gómez, pastor por misericordia de Dios. Tenemos un ministerio de rehabilitación de adictos en Santo Domingo. Eso está en Los Ríos. Hermano, allí tenemos ahora mismo 45 jóvenes que hemos sacado de la droga. La gloria de Dios. Amén. Ese es nuestro trabajo. Den un aplauso a Cristo por eso. Ese es nuestro trabajo. Ir donde ellos están. A veces están durmiendo en los contenedores, a veces están comiendo de la basura. Y nosotros les llevamos una palabra de alivio, una palabra de poder, una palabra de fortaleza.
y ellos son restaurados. La gloria de Dios. Hermano, tenemos pastores que ya son pastores. Llegaron desbaratados, llegaron, hermano, desahuciados por la sociedad. La sociedad le dio la espalda, todo el mundo le dio la espalda, pero Dios le dio el frente y le dijo: yo te amo todavía. Gloria a Dios. Qué bueno que cuando todo el mundo te dé la espalda, el Señor no te da la espalda. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Amén. Gloria al Señor. Anda conmigo mi hijo Vladimir Leosandi, evangelista del Señor también. La gloria de Dios. Amén. Estoy viajando con 2 hijos. Dejé el otro predicando en una iglesia. Me trae este para acá. El otro está predicando en Newark, New Jersey. Qué bueno es el Señor cuando Dios te da hijos que también hacen lo mismo que tú. Gloria al Señor. Amén. Sí, porque tiene con quien compartir la palabra, con quien hablarla. Hermano, y es que los hijos son más que hijos, son amigos, son hermanos. Amén. Gloria a Dios. Siempre hay que saber el trato que usted le da a sus hijos. Amén. Ellos son tus verdaderos amigos, tus hermanos. Gloria al Señor. Y es bueno siempre estar con ellos ahí en las buenas y en las malas. Amén. Póngase de pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Siempre le damos reverencia a la palabra de Dios. Amén. De pie. Y vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 2. Versículo 10 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dicen así la palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Ponga su Biblia en su asiento y yo quiero que usted le levante la mano a alguien. Aleluya. Yo quiero que usted levante la mano de alguien arriba, por favor. Tome la mano de alguien y levántesela para arriba. Aleluya. Yo quiero que le levante la mano a alguien. Gloria a Dios. Quizá usted no entiende lo que está haciendo ahora mismo, levantándole la mano a esa persona. Pero yo te voy a desatar el misterio que hay cuando usted le levanta la mano a alguien. Aleluya. Quiero decirle que en un ring de boxeo, cuando el árbitro le levanta la mano, nunca le levanta la mano al perdedor. Sacataba. Nunca le levanta la mano al perdedor. Siempre el árbitro le va a levantar la mano al vencedor, al que venció. Y aquí hay muchos que están venciendo. Te están levantando la mano porque era una vencedora, porque era un vencedor. Oh, gloria a Dios. El desierto no pudo detenerte. El proceso no pudo matarte. Entonces era una vencedora, era una campeona. Eres un campeón. Te estoy diciendo, vine a hablar aquí con gente que son campeones, con gente, con mujeres campeonas, con hombres que son campeones. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Díselo, dile: tú eres un campeón. Dile: tú eres una campeona. Díselo, pero díselo en serio, que ese que tú tienes agarrado del lado tuyo es una campeona, porque ha visto mucho devolverse y sigue ella ahí peleando la batalla. Muchos se han caído, pero tú sigues peleando. Muchos se han devuelto, pero tú no te devuelves. Oh, gloria a Dios. Tú aguantas, tú soportas, y eso es lo que Dios anda buscando en este tiempo. Gente que aguanten, gente que soporten. Santo Dios, aleluya. Hay presencia aquí, hay presencia aquí. Levanta tu manito al cielo ahora. Hay presencia, hay presencia, hay presencia. Sacúdele la mano, dile: recibe presencia. Sacúdele la mano, dile: recibe presencia, recibe. Dile, recibe, recibe. Dios mío, aquí hay portadores de gloria. Tú tienes agarrado ahí un portador de gloria. Ay, papá, oh, gloria. Hay un portador de gloria que está tomando tu mano. Una portadora de gloria está tomando. Dios
mío, mira. Te estoy diciendo, aquí hay portadores de gloria. Aquí hay gente que portan gloria. Ay. Se metió el día Pentecostés aquí. Se metió el Pentecostés aquí. Se metió el Pentecostés. Mira. Lengua nueva. Lengua de fuego. ¿Qué es esto? Lengua de fuego. Recibe. Mira. Recibe. Mira. Dios mío, se metió por aquí. Se metió Jehová. Mira. Hay poder. Hay presencia de Dios. Recibe. Ay, papá. Wow, siento a Dios. Hay poder de Dios. Hay presencia de Dios. Aleluya, eso es. Cuando venga a la iglesia, venga a pelear su bendición. Cuando venga a la iglesia, no se vaya de ella sin recibir la presencia de Dios, sin recibir el poder de Dios. Aleluya. Yo vine a hablar con provocadores, provocadores de gloria, provocadores de presencia, gente que no se están tranquilos hasta que Dios no lo visita. Wow. Por eso David decía en una ocasión, así como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Así clama por ti. Así clamo yo. Así clamo. Oh, como clama el siervo en el desierto. Aleluya. El siervo tiene sed. Se está muriendo, pero clama por agua. Aleluya. Él entiende que el agua, Él es el sustento que puede mantenerlo vivo. Así nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el sustento que nos mantiene vivos como iglesia. Gracias, Señor. Habla nuestra vida, Dios. Habla nuestra vida. Gracias, Dios. Puede sentarse. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Usted sabía que siempre que el predicador va a predicar, el predicador pide a Dios que hable a la persona. Amén. Y la persona muchas veces pide a Dios que le hable. Y yo entendí algo, hermano. Yo entendí un secreto. Es que ningún predicador cuando sube al altar sube con toda la palabra que le va a decir a usted. Mire, puede hacer el bosquejo que quiera y no sube con toda la palabra que le va a decir a usted. Él puede decirle alguna de él, pero las otras vienen de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Alabado sea Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios. Ahora tiene que entender algo. Aleluya, usted como iglesia tiene que provocar que la palabra desciendan. Aleluya, porque una iglesia muerta, una iglesia sin alabanza, una iglesia sin adoración no puede recibir nada. Usted tiene que provocar que la palabra desciendan al profeta, para que el profeta, ay papá, oh gloria a Dios, aleluya. Yo siento a Dios aquí. Alabado sea Dios. Aquí es bueno predicar. Esta gente adora a Dios. Esta gente sabe adorar. Ay papá, oh gloria, aleluya. Prepárate para que reciba tu palabra. Sí, aleluya. La persona provocan que Dios le hable. Amén. Dele la mano al que está a su lado y dígale fiel en todo tiempo. Dígale fiel en todo tiempo. Esta es la palabra que traemos para usted. Fiel en todo tiempo. Mi alma adora a Dios. ¿Por qué hablamos de fiel en todo tiempo? Porque hay personas que tienen tiempo para ser fiel y tiempo para ser infieles. ¿Sabía? Aleluya. O sea, son fieles por tiempo. Porque son fieles quizás mientras usted tiene. Pero cuando usted no tiene, quizás son infieles. Así hay personas con Dios. Amén. Que mientras Dios lo está bendiciendo, ellos son fieles. Pero el día que Dios no puede bendecirlo, entonces son infieles. Adora. Alabado sea Dios. Y me llama la atención donde leímos la palabra. Leímos la palabra en el libro de Apocalipsis. Amén. Este libro de Apocalipsis, libro de las revelaciones. Aleluya. Es aquí donde Juan comienza a hablar, hermano. Y me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque Juan, gloria a Dios, tiene
como un éxtasis. Y es que Dios comienza a hablar con este hombre. Dice la palabra que él estando en la isla de Patmos, él cae como muerto. Oiga bien, y cuando cae como muerto, entonces comienzan a llegar revelaciones sobre este hombre. Mi alma adora a Dios. Y cada revelación que este hombre recibió, él comenzó a escribirla. Aleluya. Pero lo que más me llama la atención es que estando en la isla de Patmos, él cae como muerto. Y yo dije, ¿por qué cae como muerto? ¿Sabe por qué? Porque hay gente, aleluya, que tienen que morir primero para recibir la revelación. Aleluya. Lo que pasa es que hay gente que quiere revelación pero no quieren morir. Si tú no mueres al viejo yo, al viejo hombre, si tú no mueres a la carne, entonces tú no vas a recibir presencia. Alabado sea Dios. Hay gente que quiere, hermanos, revelación. Hay gente que Dios quiere que Dios le muestre ángeles, que Dios le muestre todo, pero con la barriga llena. Así no, así Dios no te va a mostrar. Dios te va a mostrar cuando tú te metes en ayuno, cuando tú te metes en oración. Oh, gloria a Dios. Sí, porque a veces queremos que Dios nos use como usa a fulano. Queremos que Dios nos muestre como le muestra a fulano, pero no hacemos lo que hace fulano. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran su nombre? Aleluya. Entonces Juan tiene la revelación y Juan comienza a escribir. Pero de la revelación que tiene Juan, esta es una de las revelaciones que más me llama la atención. Está hablando la iglesia de Mirna. Cuando de repente comienza a hablarlo y a decirle: no tema en nada de lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que sea probado. Oiga bien, ¿quién iba a echarlo a la cárcel? El diablo. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo. Él se opone en contra de tu felicidad. Él se opone en contra de tu matrimonio. Él se opone en contra de tus hijos. Alabado sea Dios. Siempre él se opone a la fidelidad a Dios. Aleluya. Él no quiere que tú seas fiel a Dios, pero ¿sabe qué? Aquí hay un remanente que no importa lo que suceda, va a ser fiel a Dios. Oh, gloria a Dios. El diablo puede tirarme con lo que él quiera tirarme. Oh, él no va a cambiarme de parecer. Yo sé en quién yo he creído y yo sé a quién yo adoro. Oh, tú sabes a quién adora. Tú sabes a quién tú estás alabando. Aleluya. ¿Cómo voy a defraudar a aquel que me cambió? ¿Cómo voy a defraudar a aquel que me transformó? ¿Cómo voy a defraudar a aquel que me dio vida cuando estaba muerto? Oh, aleluya. No lo voy a defraudar. Él no me defraudó a mí. ¿Cómo yo lo voy a defraudar a él? Fiel en todo tiempo. Amén. Mantenerse fiel es entender que usted firmó un pacto y que ese pacto no puede ser roto. Inmediatamente ese pacto es roto, usted fue infiel al pacto, a la promesa que usted prometió. Por eso es que cuando usted ve que en un matrimonio, cuando dos personas se van a casar, lo primero que el ministro le dice a la pareja es, le empieza a decir: usted sabe, acepta usted a fulano de tal como su esposo. Y luego dice: para amarlo, para respetarlo, para estar con él en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos difíciles, en los momentos de salud, en los momentos de enfermedad, en los momentos alegres, así como en los momentos tristes. ¿Y por qué le hacen todo este tipo de preguntas? Porque usted está firmando un pacto. Y ese pacto dice que usted va a ser fiel en todo tiempo a esa persona. Dice que usted va a ser fiel en todo tiempo a esa pareja. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Cuánto adoran a Dios? Pero ¿sabe qué sucede? Hay gente que rompe el pacto. ¿Sabe por qué? A veces se casan pobrecitos, sin nada. Y a veces el hombre comienza a ser bendecido, hermano, materialmente. Y llega a un estatus muy alto. Y ya de repente mira a su esposa como que no es la que él quiere. Como que no está a su altura. Ay, papá.
Usted sabía que hay gente así. Esta no está a mi altura. Aleluya, porque ya tiene dinero y ya ahora ve a la mujer como por debajito. Y esta no está a mi altura. Yo voy a buscar una que esté a mi altura. Alabado sea Dios. Esta no sabe manejar. Esta solamente está en la casa. Yo voy a buscar una que ande conmigo para todo lado. Y la deja y se va, siendo infiel y rompiendo allí lo que una vez prometió. Pero eso no solamente sucede en matrimonio, porque hay gente que piensa que solo sucede en matrimonio. No, eso también sucede, aleluya, en la vida cristiana. Gente que vinieron sin nada, gente que vinieron arrastrándose a la iglesia, aleluya. Gente, hermano, gloria a Dios, que estaban pobrecitos y ya Dios lo bendijo y se sienten bendecidos y ya dicen, ya yo no necesito a Dios. Cuidado, aleluya. Otro Dios lo bendice en su iglesia. Óigame, Dios le manda promesa en su iglesia. Dios lo bendice en su iglesia. Y como están tan bendecidos, ya mira la iglesia como rara. Esta iglesita está como rara, está como chuipi. Yo me voy para una iglesia más grande, con una iglesia. Y se van. Y se olvidan donde Dios lo bendijo. Se olvidan dónde estuvo la bendición. Aleluya. Sí, pues ya no quieren diezmar en esta iglesita, quieren ir a diezmar para otra. Y fue en la otra iglesia que Dios te bendijo. Fue en esta que Dios te bendijo. Y ahora, ay papá, ¿cuánto adoran a Dios? Ahora va a ser malo agradecido. Te va a ir para otro lado. Gloria a Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Fiel en todo tiempo. Dice la palabra que el diablo echaría a una persona de la congregación de Mirna y dice que la iba a echar en la cárcel y que iban a ser atribulados por 10 días. Pero dice algo y le dice: sé fiel hasta la muerte. En pocas palabras, no importa lo que suceda allí, no importa lo que suceda mientras tú estás preso, tú tienes que ser fiel hasta la muerte. Y si eres fiel hasta la muerte, entonces se te entregará una corona. Es la corona de la vida. Es la corona. Oh, gloria. Por eso estamos aquí. Por eso estamos adorando a Dios aquí. Por eso estamos en esta iglesia. Oh, porque queremos la corona. Pelea por tu corona. Pelea por tu corona. El diablo te está tirando. Pelea por tu corona. El diablo te está tirando. Pelea por tu corona. Pelea por tu corona. Pelea. Yo sé que el proceso es fuerte. Yo sé que el desierto es fuerte. Pero la corona es mejor. La corona es más buena. ¿Quiere corona sin proceso? No hay. No hay corona sin proceso. No hay corona sin desierto. No puede haber corona si no hay un proceso, si no hay un desierto. Dice que Satanás lo echa en la cárcel. ¿Para qué? Para probarlo. Porque hay uno que vive probando, que se llama Satanás. Él es que vive probando a ver si tú eres cristiano. Él es que vive tentándote a ver si tú eres cristiano. Dice la palabra que él es el acusador. Y como acusador, ¿sabe lo que él hace? Cuando tú estás sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, él va delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay dos vertientes por las cuales Satanás va delante de Dios. Y usted tiene que saber esto. Satanás va delante de Dios cuando usted peca, pero también va delante de Dios cuando usted es fiel en todo tiempo. Procure que él vaya delante de Dios porque usted es fiel. Procura que él vaya delante de Dios porque usted le está sirviendo a Dios. Procura que él vaya delante de Dios porque usted es evangélico de verdad. Adora. Alabado sea Dios. Si va delante de Dios, lo único que va a tener que decir es que yo oro mucho, es que yo busco a Dios, es que yo alabo a Dios, es que no hay un loco como yo que adore a Dios, que no me importa lo que digan de mí. Si tengo que hablar lengua, hablo lengua. Si tengo que sacudirme, yo me sacudo. Oh, gloria a Dios. Oh, yo lo hago para Dios. Yo no lo hago para el hombre. Oh, aleluya.
Es lo que dijo David a Mical. Déjame tranquilo que yo no estoy danzando para ti. Yo no danzo para ti. Yo danzo para Jehová. Yo danzo para Jehová. ¿Cuánto adoran? ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? Fiel en todo tiempo. No importa el momento. No importa la dificultad. Yo tengo que aprender a ser fiel. Porque hay ejemplos de hombres que eran de carne y hueso, al igual que nosotros, que también tenían pasiones, al igual que nosotros, que también tenían sentimientos, al igual que nosotros. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando comenzamos a hablar de la persona, de los profetas, de los discípulos, de los apóstoles, hermano, mucha gente lo pone como que ellos son robots, como que ellos no tienen sentimientos. Ellos tenían sentimientos, pero eran fieles a Dios en todo, no importando sus sentimientos. Ellos no mezclaban el sentimiento con el amor que le tenían a Dios. El amor que le tenían a Dios era principal, era lo primero. Adora, aleluya. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Alabado sea Dios. Óigame bien, Dios está primero. Aleluya. Por eso hay ejemplos de Pablo y de Silas, que cuando cayeron presos, allí en Hechos capítulo 16, versículo 16, cuando esta gente cayeron presos, hermano, lo metieron lo más adentro de la cárcel. Y cuando están en lo más adentro de la cárcel, a lo mejor Satanás piensa: estos van a maldecir a Dios, porque están azotados, están agolpeados. Y aparte de golpeados, tienen un cepo puesto en la mano y puesto en los pies. ¿Sabes lo que significa el cepo? Maniarte. Aleluya. En pocas palabras, maniaron a Pablo y a Silas. Lo maniaron de las manos, lo maniaron de los pies, pero no lo maniaron de la boca. Adora, no te maniaron de la boca. El poder del evangélico no está en las manos ni en los pies, está en la boca, está en la adoración, está en la adoración. Alguien que aprenda a adorar. Cuando hay problema en tu casa, adora. Si el diablo se levantó contra tus hijos, adora. Si el diablo se levantó contra tu matrimonio, adora. Si el papá, oh gloria, oh, si el diablo te quiere tumbar, adora. Mantente adorando, mantente adorando, mantente adorando. Si hay algo que pone al diablo a correr, es tu adoración, es tu adoración, es tu adoración, es tu... Dios mío, yo siento a Dios aquí, es tu adoración, es tu... Mira, oh, tu adoración. Adorarle en todo tiempo no es fácil. Pero el que le adora en todo tiempo recibe galardón. El que le adora en todo tiempo es bendecido. No es fácil adorarle en dificultad. No es fácil adorarle bajo lágrimas, bajo llanto o en depresión. Pero si hay algo que a Dios le agrada, son esas adoraciones. Esas adoraciones que no te salen. Esas adoraciones que no te quieren salir. Porque sientes depresión. Porque te sientes triste. Porque te sientes agolpeado, azotado. Aleluya. Y no sabes si ir a la iglesia o no ir. No sabes si adorar o no adorar. Venga a la iglesia aunque el diablo se oponga. Adora aunque el diablo se oponga. Oh, vine a hablar con una generación que adora a Dios. No importa lo que esté sucediendo. Oh, vine a hablar con una generación que adora. Una generación que adora. Que no importa la situación por la que esté atravesando, eso no impide mi adoración. Eso no prohíbe que yo le alabe. Yo le voy a adorar en todo tiempo. Fiel en todo tiempo.
Pablo y Silas estaban en lo más adentro, cepo puesto en la mano y en los pies. Prácticamente para ellos no había vida. Todo el que metían preso, donde a ellos lo pusieron, lo dejaban morir porque no le daban comida ni le daban agua. Oiga bien, simplemente lo ponían ahí en el olvido, para olvidarlo. ¿Sabe dónde ellos estaban? En el pozo del olvido. Ay, papá, aleluya, donde nadie se recordaba de ellos, donde no había familia que entrara allí, donde no había primo, sobrino, hermano que pudiera entrar allí, aleluya. Pero ellos sabían que ellos podían hacer una llamada a alguien que sí podía entrar allí. Oh, gloria a Dios. Ellos tenían el secreto, ellos sabían lo que tenían que hacer. Qué bueno cuando tú sabes lo que tienes que hacer en medio de tu prueba. Qué bueno cuando tú sabes lo que tienes que hacer en medio de tu amenaza. Qué bueno que tú sabes lo que tienes que hacer en medio de tus ataques. Ellos sabían que con alabar a Jehová, Él se metería allí, rompería los barrotes y lo dejara libre. ¿Qué es lo que te quiere detener? Solamente alaba a Dios. Mantente adorando y tú verás lo que va a pasar. Ellos estaban en lo más adentro, pero no se callaron la boca. Ellos comenzaron a cantar alabanza. Comenzaron a adorar a Dios. Me imagino los presos decir: ¿y qué será lo que le pasa a esto? ¿Y qué Dios es al cual esto le sirven? Que aún lo golpean, lo meten preso en la cárcel del olvido, y ellos suenan allí cantando y ellos se escuchan alabando. Es que yo voy a alabar, no importa mi situación. Es que yo, ay papá, vine a hablar con mujeres aquí que están pasando por procesos terribles. No se lo cuentan a nadie, pero adoran a Dios en medio de ellos. Oh, aleluya. En medio del proceso adoran. En medio del proceso ellos dicen: Jehová, tú no tienes la culpa. Yo te voy a adorar. Oh, Jehová, algo tú estás haciendo. El que es llamado con propósito sabe que lo que está pasando es para un propósito. Algo Dios está haciendo. Dios está trabajando por medio de esa prueba. Dios está trabajando por medio de esa persecución. Wow. Pablo y Silas están presos, pero su alma está libre. No sé si usted se ha sentido preso alguna vez, que se siente preso, se siente abandonado, se siente que todo el mundo le dio la espalda. Pero hay algo hermoso aquí, es que Dios nunca te da la espalda, es que Dios permanece ahí, aunque tú seas infiel. Dice la palabra que Él permanece fiel. ¿Cuánto adoran a Dios? Entonces Satanás vive poniendo pruebas, vive probando a los hijos de Dios. Eso fue lo que hizo con Job. Satanás estaba mirando que había algo en Job que no había en cualquier hombre. Y es que Job se mantenía adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Satanás se da cuenta que tú eres un verdadero adorador, él se va a levantar contra ti. Pero te tengo noticia: si tú eres un verdadero adorador, Satanás no va a poder entrar. ¿Sabe por qué? Porque él no tiene permiso. Él no tiene permiso para hacerte guerra. Él no tiene permiso para entrar en tu casa. Él no tiene permiso para entrar en tu matrimonio. Él no tiene permiso para destruir lo tuyo. Satanás no tiene permiso. Mire, dése cuenta de algo, que aún para construir una casa aquí en Estados Unidos, el ingeniero necesita un permiso legal. Y sin ese permiso legal, si se puso a construir, hay problema.
Así mismo es Satanás. Para entrar a tu casa necesita un permiso legal. Y ese permiso lo firma Jehová. Ay, papá. Oh, gloria a Dios. Si Jehová no le ha firmado permiso al diablo, el diablo no puede atacarte. Oh, no puede hacerte guerra. No se le ha firmado ningún permiso legal sobre ti. ¿Sabe algo? Algo que tiene Satanás es que es persistente. Él persiste en lo que quiere. Pero hay problema. Que cuando él se choca con un verdadero cristiano, no hay uno más persistente que un cristiano. No hay uno más persistente que un cristiano. Aleluya. El diablo se puede levantar como quiera contra ti, pero tú eres persistente en servirle a Dios. Tú eres persistente en no apartarte, y el diablo no podrá apartarte. Satanás buscó toda la forma para entrar a la propiedad de Job y destruirlo. Al darse cuenta que no podía, el camino que le costó seguir fue el de Dios. Y va delante de Jehová. Y cuando va delante de Jehová a hablar con Jehová, ¿sabe qué pasó? Él comienza a hablar con Jehová. Jehová lo ve y dice: ¿de dónde viene Satanás? Y dice: de andar en la tierra y rodear por ella. Y ¿sabe lo que dijo Jehová? No ha considerado a mi siervo Job. No hay uno como él en la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mío, 4 cualidades que pusieron un cerco sobre Job. Si usted tiene las cualidades de Dios, las cualidades que a Dios le agrada, hay un cerco sobre usted. Y el diablo, para entrar, tiene que buscar permiso. Tú estás cercado. Tú no estás solo, guerrera, tú no estás sola. Tú estás cercada. Ustedes están cercados. Aleluya, usted no le está sirviendo a cualquier Dios. El Dios suyo no es de papel. El Dios suyo no es de yeso. El Dios suyo es real. Aleluya, usted tiene que saber que está cercado. Hay un cerco sobre usted y usted tiene que creerlo. No hay brujito que se acerque por ahí. No hay demonio que se acerque por ahí. Puede tirar todo el agua que quiera. Pueden prender todos los velones que quiera, no va a quedar con efecto, va a quedar sin efecto todo lo que te tiren a ti, porque tú eres propiedad privada, propiedad privada, eres propiedad privada, eres propiedad privada. ¿Sabes qué? Satanás habló con Jehová. ¿Y sabe lo que le dijo? Así, ¿quién no te sirve a ti? Si tú lo tienes bendecido a él y a su casa y a su familia. En pocas palabras le está diciendo: tú ves, ese Job es un interesado. Job tiene mucho interés y te sirve a ti por los que tú le das a él, porque él es un interesado. ¿Entiendes? Pero cuando tú le quites los bienes, tú te vas a dar cuenta que no. Satanás sabe que hay hombres así. Satanás sabe que hay personas así. Usted sabía que hay personas que son así, que mientras tienen bienes, adoran a Dios, buscan a Dios, pero si no tienen nada, sueltan todo. Pero sabe que hay procesos en la vida que tienen que llegar a usted porque son necesarios. ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen esos procesos, entonces usted puede estudiar a ver quiénes son los verdaderos amigos, quiénes son los verdaderos hermanos, quién está ahí en la buena y en la mala. Gloria a Dios. Llega un tiempo, hermano, para usted identificar los que son suyos y los que no son suyos. Aleluya. Y es que los que son suyos, cuando usted está en mala, no lo sueltan. Cuando usted está en mala, no lo dejan. Adora. Aleluya. Sí, porque hay gente que celebran contigo solamente cuando estén buena. Pero si estén malas, están a distancia de ti. Están a kilómetros de ti. Adora. Alabado sea el Señor. Y llega un momento que usted tiene que saber quién está a su lado y quién no está a su lado. Aleluya. ¿Cuánto adoran? Oh,
estaba tranquilo, no hizo nada malo para que Satanás lo atacara, pero Satanás quiere atacarlo para ver si es verdad que este hombre es fiel a Dios. Satanás te va a atacar a ver si es verdad que tú eres fiel a Dios. Aleluya, que te ataque como te ataque. Aleluya, que tú sabes bien a quién tú le estás sirviendo. Las pruebas tienen que venir, las pruebas tienen que llegar. ¿Y sabe qué? Job estaba allí. De repente un día llegó Satanás con permiso de Dios y comenzó a afectar las empresas de Job. Y todas las empresas de Job se fueron abajo. Se fueron abajo los camellos, se fueron abajo las ovejas, toda la tierra, todo lo que tenía. En fracción de minutos se fueron. Todo lo perdió en fracción de minutos. Aleluya. Todo, no tenía nada. Satanás está esperando que este hombre maldiga a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia a Dios es maldecir a Dios. Oiga bien, y cuando usted maldice a Dios, usted desobedece a Dios. Porque que a Dios hay que amarlo y hay que adorarlo todo el tiempo. Oh, en cada momento usted tiene que adorar. Aleluya. Y Satanás está esperando a lo mejor que este hombre maldiga. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que el hombre rasgó su ropa, rapó su cabeza. Oiga bien, esto es señal de humillación. Aleluya. En pocas palabras, llegó el momento de humillarme. Llegó el momento de saber por qué está pasando esto. Alabado sea Dios. Y dice que cuando rapó su cabeza, rompió su manto, entonces se fue de rodillas. Dice la palabra que se postró. Y dice la palabra que adoró. Ay, papá. Aleluya. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estás viviendo, pero Job pasó por situaciones peores y siempre adoró, siempre adoró, siempre adoró. Y él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Bendito, bendito, bendito. Alguien que le diga bendito para siempre Dios. Alguien que se lo diga, dile bendito para siempre. No importa lo que esté pasando, eres bendito para siempre. No importa la situación, eres bendito para siempre. Gloria al Señor. Ven acá. Siéntate ahí en el piso. Siéntate ahí. Después de quitarle todo a Job, Satanás se dio cuenta que Job no era igual que todos los hombres. Que Job era diferente a muchos hombres. Que desde que le quitaban todo se iba. Este hombre le quitó todo y seguía adorando a Dios. Entonces Satanás va y le dice piel por piel que no daría todo por salvar su alma. Deja que le quite, deja que le vaya el cuerpo ahora. Y Jehová le dice: ve, tócale el cuerpo, pero no toque su alma, porque su alma me pertenece. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. Él puede tocarte lo que sea, pero tu alma le pertenece. Tu alma es intocable. Tu alma el diablo no la puede tocar. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Arrácate, toma. Dice que él agarró un cueco y se arracaba. ¿Sabe por qué se arracaba? Porque desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, él tenía nacido. Él tenía llaga. Oiga bien, y él tenía toda esa llaga, y aún con esa llaga, eso no le quitaba adorar a Dios. Aunque estaba sufriendo, él seguía adorando a Dios. Di gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre, gloria. Aunque estaba enfermo, aunque estaba lleno de llaga, eso no lo callaba. Él no dejaba de adorar a Dios. Yo no sé por qué dejaste de adorar a Dios en la primera prueba. Tú tienes que entender que aunque estés lleno de llaga, tienes que adorar, tienes que glorificar a Dios. Nada te puede impedir la adoración a Dios. El hombre que daba buenos mensajes en la plaza,
El hombre que era aplaudido por todo en la plaza. El hombre que lo tenían como un hombre eminente. El hombre que todos respetaban y que todos amaban por los bienes que tenía. Ahora está tirado en un camino arrancándose, lleno de llagas, lleno de nacidos. Allí no aparecieron los amigos que él ayudó. Allí no aparecieron los familiares cuales él le daba algo siempre que necesitaban. Allí no aparecía nadie, porque llega momentos que nadie va a aparecer. En tu proceso llega momentos que nadie te va a visitar. En tu proceso va a llegar momentos de soledad, porque son momentos que Dios quiere tratar contigo a sola. ¿Y sabe qué? Mientras él se arrancaba, llegó la prueba de su vida. Llegó su esposa. Y cuando llega su esposa, hermano, a esta mujer se le olvidó los bienes que Dios le había dado y cómo Dios la tenía. Esta mujer se siente incómoda porque ya no tiene los bienes que antes tenía. Alabado sea Dios. Hay gente, hermano, que sueltan a Dios porque ya no tienen lo que antes tenían. Estate tranquilo que hay procesos donde Dios te lo quita todo, pero después de quitártelo todo, Él te lo devuelve 4 veces. Adora, Él te lo devuelve 4 veces. Alabado sea Dios. Oh, aguanta un poco más. Soporta un poco más. Atrévete a aguantar. No tires la toalla. No sueltes la toalla. Aguanta un poco más. Tú puedes aguantar. Tú puedes. Lo que Dios te prometió viene de camino. ¿Sabe lo que le dijo la esposa? Aún mantiene esa integridad tuya con Dios. Hoy, ¿por qué ella comienza a hablar de integridad? ¿Por qué ella viene a hablar de integridad? Si el único que quiere que falle la integridad es el mismo diablo, Satanás. Satanás que quiere que la integridad de Job falle. Y ella viene como el mismo Satanás y le dice, aún mantiene esa integridad tuya con Dios. Maldice ese Dios tuyo y acábate de morir. ¿Sabe qué? Lo único que tenía con vida Job era la integridad. Aquí hay gente que lo único que lo tiene con vida es la integridad. Aleluya, la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es lo que te tiene vivo. La fidelidad a Dios es la que te tiene viva. Quizás tú estás orando por tus hijos. Quizás están en un mal camino y tú le estás pidiendo a Dios, Dios tráelo. Y tú ves como que no llega. Pero por tu fidelidad está vivo. Por tu fidelidad está respirando. Aleluya. Aquí hay mujeres, hermanos, que por su oración su hijo no lo han matado. Oh, gloria a Dios, que por su oración su hijo no ha muerto, su hija no la han matado, no le han quitado la vida. Es por tu oración, es por tu integridad, es por tu fidelidad a Dios. Sé fiel, 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 sé fiel. Ponte de pie, iglesia. Gloria. Lo único que tenía conectado a Job de la vida era su integridad, era su fidelidad. El hombre era fiel y como era fiel, esto lo mantuvo vivo. Así que la mujer dice, la única forma de este hombre morir es si maldice ese Dios. Ella entendía que inmediatamente iba a caer como un patatú. Iba a morir ahí mismo. Pero no. ¿Sabe lo que le dijo Job? Tú estás hablando como una mujer fatua. Una mujer que no tiene entendimiento. Y una mujer que no tiene agradecimiento. Le dijo, tú no sabes agradecer. Porque el problema de muchos cristianos que se devuelven es que no saben agradecer. Es que no saben de dónde Dios los sacó. Es que no saben de dónde Dios los trajo. Es que no saben el milagro que Dios hizo en su vida. Es que no saben, aleluya. Entonces se devuelven porque no son agradecidos. Y eso fue lo que le dijo. Tú eres una mala agradecida. Tú estás hablando como una mujer que no tiene entendimiento. Hemos recibido de Dios el bien y no vamos a recibir el mal.
Que venga el bien, porque venga también el mal. Lo que Jehová haga conmigo está hecho. Lo que Jehová quiera conmigo está hecho. Levanta tu mano, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Levanta tu mano en serio, por favor. Levanta tu mano en serio. Dile, Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Dígale, ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Ayúdame a ser fiel. Aleluya, aleluya, aleluya. Adora a Dios. Hay gente ahí que están peleando. Hay gente ahí que están echando guerra terrible. Aleluya, pero Jehová te dice, estoy a tu lado. Estoy a tu lado, estoy a tu lado. Aleluya. Alabado sea Dios. Recuerda que ya no vive tú. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Va a poder vencer todo lo que tú veas imposible. Tú lo vas a poder vencer. No hay nada en la tierra que tú no puedas vencer. Aleluya. Yo sé que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien va a devorar. Aleluya. Pero el que se mantiene adorando, el que se mantiene glorificando a Dios, el que se mantiene en movimiento, el diablo no puede agarrarlo, no puede devorarlo. Santo Dios. Qué lindo es Dios, cuánto adoran a Dios. La fidelidad. Dios quiere que sea fiel en todo tiempo. Dios quiere que sea fiel en todo momento. Las situaciones por las que está atravesando. Aleluya. Dios sabe por qué la está permitiendo. Dios lo sabe. Iglesia, Dios lo sabe. Aleluya. Job estaba allí, pero nunca dejó de adorar a Dios. Nunca dejó de glorificar a Dios. Hay guerras que están sucediendo en tu casa, que tú tienes que adorar a Dios en tu casa. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que provocan a Dios en la iglesia, provocan que Dios se mueva, pero en su casa no lo provocan. Aleluya. Sabe que tiene problema en tu casa, pero en tu casa no hace un silicio, no hace un ayuno, no hace oración. Aleluya. En tu casa no adora, en tu casa no abre la boca. Es necesario que desde hoy en adelante tú entres a tu casa con autoridad y le diga al diablo, diablo, te equivocaste. Aleluya. Yo traigo a alguien conmigo. Aleluya, vengo acompañado. Oh, gloria a Dios. Tiene que decirle, yo no vengo solo, vengo acompañado. Oh, gloria. Aleluya, hay alguien que se va acompañado hoy. Hay alguien que se va para su casa acompañado hoy. Hay mujeres que se van acompañadas hoy. Hay hombres aquí que se van acompañados. Oh, ahí está la presencia, te va acompañado hoy. Hoy te acompaña el Espíritu Santo. Hoy va contigo. Hoy te toma de la mano. Hoy camina contigo. Hoy camina contigo. Hoy va contigo. Hoy va de la mano. Venga. Los que quieren la oración, venga. Si hay alguien inconverso ahí, quiero orar por los inconversos. Por aquellos que no es cristiano también, venga. Venga, que vamos a orar, venga. Alguien me retira el púlpito. Queremos orar. Quiero ver la mano levantada. No, de aquellos que todavía no son cristianos. Aquellos que todavía no son cristianos, levante su mano. Eso es, levante su mano. Vengan. Quiero hablar por ustedes, los que no son cristianos. Sí, por usted y por ella. Venga, muchacha. Mira, ven. Ven que Dios te ama mucho. Tú eres una adoradora lindísima. Tú vas a adorar a Dios, hermanita. Mira. Tú tienes un corazón tan sensible y tan hermoso de parte de Dios. Ven, ven que voy a orar por ti. Ven, ven. Ven, quiero orar por ti. Ella es especial para Dios. Esa muchacha tiene un llamado lindo. Hermano, esa muchacha tiene un llamado lindo. Hay gente con llamado aquí. Y quiero orar por ellos primero. Véngase para acá, venga, venga. ¿Ustedes son pareja? Qué bueno. ¿Cuántos hijos ese solo? 5. Aleluya, qué bueno, una bendición de Dios. Dice la palabra que los hijos son bendiciones de Dios. Amén. Y no hay una cosa mejor
para una pareja que servirle a Dios. Y se lo digo por experiencia propia. ¿Sabe por qué? Porque antes de ser cristiano batallé mucho con mi hogar, con mi esposa. Fueron tantas veces que ella recogió la ropa que decía me voy. No me soportaba porque yo estaba mal. Estaba en la calle. Y no me paraba, no me detenía. Ella nada más me decía, una sola noche bríndame. Acuéstate un día temprano. Y yo no me podía acostar temprano ni un día. Pero yo lloraba porque yo quería hacerla feliz, pero no podía. La juntiña de los amigos me tenían corrompido. No podía darle a mi esposa lo que ella necesitaba. Y yo lloraba. Llegaba un momento que lloraba. Pero yo quiero decirte que Dios me cambió. Dios cambió mi vida. ¿Y sabe qué? Al cambiar mi vida, cambió la vida de mis hijos. Mis hijos podía ser que hoy fueran drogadictas. Quizás fueran vendedores de droga. Quizás fueran delincuentes. Pero ¿sabe qué? Mis hijos se criaron viéndome predicando. Y ese gordito que usted ve ahí, ya cuando estaba con 5 años danzaba y hablaba lengua. Y tengo el otro, el que está predicando. Ya cuando tenía 3, 4 años agarraba un peine, un cepillo, lo que sea, y comenzaba a predicar. Porque los hijos aprenden lo que ven de su padre. Y Dios lo trajo a ustedes aquí con un propósito. El diablo ha querido desunirlo a ustedes. El diablo ha querido desbaratarlo a ustedes. Pero ¿sabe qué? Se equivocó el diablo. Hoy se mete Dios en tu casa. Hoy se mete Dios en su vida. Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló, las puertas se abrió, porque hubo un adorador. Pablo y Silas oraban, al Dios vivo cantaban, los presos les oyeron, todos allí se estremecieron. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Así hayan 2 o 3, comencemos a adorar y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán, se romperán. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, sí, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, sí, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras,
Algo sucede cuando le adoras, 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 sí, cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. El toque. Ahí está el toque sobre ella. Dios te toca de manera especial. Recibe el toque de Dios. Recibe el toque de Dios. Cuando le adoras. ¿Qué está pasando? Algo está sucediendo cuando la iglesia le adora, cuando la iglesia le adora. Algo aquí está pasando, algo está sucediendo cuando la iglesia le adora, cuando la iglesia le adora. Ay, cuando le adoras, y cuando le adoras, cuando le adoras, sí, cuando le adoras, ay, cuando le adoras, y cuando le adoras, y cuando le adoras, y cuando le adoras. Algo que está pasando, algo está sucediendo cuando la iglesia le adora, cuando la iglesia le adora. Algo aquí está pasando, algo está sucediendo cuando la iglesia le adora, cuando la iglesia le adora. Y cuando le adoras, 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 y cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, y cuando le adoras. Gloria al Señor. No podía dejar que esta persona se vaya a su asiento sin antes hacerle la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere salvar gente hoy. Dios quiere salvar personas hoy. Y Dios quiere meterse en su hogar hoy. Y Dios quiere que ustedes le permitan entrar. Él le dio libre albedrío al hombre para que el hombre cogiera lo que quiera. ¿Quieren a Dios en su casa ustedes? ¿Quieren aceptarlo hoy? Denle un aplauso a Cristo. Ellos lo quieren. Ellos lo quieren aceptar. Usted, venga. Ella lo quiere también. Aleluya. ¿Y usted? Sí. Le gustaría, venga, dé un paso. Atrévase. Ella se atrevió. Atrévete. Rompe con lo que te detiene. ¿Usted quiere aceptarlo hoy? Venga. Denle un aplauso a Cristo. Ella lo quiere. Bien.
Venga, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Te gustaría aceptarle hoy? ¿A ti? ¿Te gustaría aceptarle hoy? Ella lo quiere también. Pastor, hay una bendición aquí. Hay bendiciones grandes. Gloria al Señor. Voy a orar por salvación. ¿Ya usted es cristiana? ¿Sí? ¿A usted lo quiere aceptar hoy? ¿Ya usted es cristiana? Gloria a Dios, qué bueno. Pero voy a orar ahora por esta persona. Aquí tenemos 6 personas. Amén. Entre ellos una pareja de esposo. Wow, qué lindo es Dios. Qué lindo cuando Dios se mete en el hogar. Amén. Yo quiero que cierren sus ojos y repitan conmigo: Señor Jesús, entra en mi vida, que te necesito. Quiero que cambie mi vida. Quiero que transforme mi vida. Yo reconozco que he pecado y te he fallado. Ahora te pido que me perdone y que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no permita que sea borrado jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a orar por ustedes, Padre. Dale fuerza a ellos que hoy te aceptaron como único y suficiente Salvador. Yo te pido, Dios mío, que le ayude y que ellos den fruto al 100%, Dios amado. Entendemos que tú vas a hacer una obra especial y sobrenatural en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Por ahí lo van a estar anotando por ahí para yo llevarle una oración. Pastor, alguien que le esté anotando la persona que se convirtieron ahora. Gloria a Dios. Y por causa del tiempo no vamos a poder ministrar, pero en otra ocasión vamos a venir y vamos a ministrar a todo. Amén. Pero yo entiendo que la palabra le ministró. ¿A cuánto le ministró la palabra? Denle un aplauso a Cristo y déselo fuerte. A su nombre, iglesia. Wow. ¿Cuántos recibieron palabra? Escuche bien. Oiga lo que dije palabra. Porque todos los días se predica palabra de Dios. Ahora, el que usted la reciba es otra cosa. Amén. He escuchado gente que dice: hoy habló Dios. Y las otras veces, ¿quién ha hablado? El problema no es Dios. Escuche bien. El problema no es quien transmite, sino quien recibe. ¿Están aquí? Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere que lo torcido, que lo caído, que lo vacío, que lo enfermo se sane. ¿Sabes cuál era el ministerio de Jesús? 3 cosas. La Biblia dice que Él predicaba, enseñaba y sanaba. Wow. ¿Y a quién sanaba Jesús? A los enfermos, dice la palabra de Mateo, y a los abatidos de corazón. ¿Sabes qué es lo que quiere decir eso? Que no solamente Dios te sana físicamente, sino también en lo mental, en lo emocional. Hay personas que su problema no es tanto espiritual, sino emocional. ¿Están aquí? Necesitan pastillas para dormir. Necesitan pastillas para estar tranquilo. Su alma no está tranquila. Pero el predicador, desde anoche, antes de anoche, Dios está hablando. Y es en cuanto a la adoración. Entienda esto. Adorar es un estilo de vida. Y usted tiene que cultivarlo. Adorar no es cantar.
Porque la adoración sale de lo más profundo del corazón. Usted no adora porque alguien le dice que adore. ¿Usted entendió? Usted no adora porque alguien dice que adore. Usted adora porque usted siente adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si la adoración no está, escuche bien, iglesia, esto es muy importante. No solamente se adora con la boca, con nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, nuestros comportamientos, nuestro carácter, nosotros adoramos a Dios. Pero te voy a dar una noticia que te va a estremecer en esta hora. No hay término medio. Si usted no adora al Dios verdadero, está adorando al otro. Wow. Esto suena un poco fuerte. Ahora, ¿qué es lo que Dios está provocando en nuestra vida? Que nosotros le adoremos. Que nosotros le adoremos. Amén. Porque usted, mire, escuche bien esto. Es posible que usted no tenga conocimiento de la palabra, porque eso no impresiona a Dios. En lo que usted tenga mucho conocimiento. Lo que va a impresionar y va a tocar a Dios es un corazón que sepa adorar. Porque el adorador, una de las características del adorador es que es humilde. ¿Por qué? Porque la adoración te va a enseñar a postrarte, a doblegarte. Wow, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Sabe lo que te estoy diciendo, iglesia? Que tu altivez, tu orgullo te impide adorar a Dios. Y hay que doblegarse, iglesia. Hay que quebrantarse. Hay gente que tiene miedo, vergüenza de adorar a Dios. Tú sabes que cuando hay un quebrantamiento en nuestra vida, hay una sensibilidad. No es porque tú seas melancólico, es porque el Espíritu Santo está activado en ti. Y eres sensible a las cosas de Dios. Y Dios quiere que usted y yo lleguemos hasta ese punto. Amén. Que seamos sensibles a sus cosas. Y que nada nos impide adorarle. Que esa adoración esté en usted todo el tiempo. No pida conocimiento. Pida deseo de adorarle a Dios. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú le adoras, hay una manifestación de la presencia de Dios en tu vida. Y si Dios está contigo, dígame, ¿qué te va a hacer falta? Quien nos hace completo a nosotros es Él. Es Él. Entonces usted tiene que anhelar la presencia de Dios en su vida. Levanta tus manos. Eterno Dios que estás en los cielos. Padre, una vez más, Jehová, te adoramos, te bendecimos.